Bien, muchas gracias, Antonio. Solamente comprobar que me digáis si se ve bien la pantalla y si se me escucha adecuadamente. Y comienzo. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Bueno, gracias por la presentación que me has hecho. Me hubiese gustado estar allí, como ocurrió yo creo que en 2 ocasiones anteriores que he podido compartir con vosotros en este mismo curso, hablando de temas de multiresistencia. Quería agradecer también, aparte del doctor Antonio Oliver, pues a la doctora Vilches, que contactó conmigo bueno, pues para estar también presentes con todos vosotros, y a los servicios de farmacia, de medicina preventiva, de microbiología y de medicina interna, pues por la organización de este curso. En aquel entonces hablé de multiresistencia y lo que me habéis pedido hablar ahora es el impacto de la pandemia por COVID-19 en las resistencias hospitalarias. Voy a hacer una revisión de cuál es la situación, cuál es la perspectiva que yo veo y posteriormente os contaré pues algunos datos de nuestro propio hospital. Bueno, estos son los conflictos de intereses y los agradecimientos a todo el grupo del Hospital Raúl y Cajal de Microbiología. No son todos los que están en esa foto los que se dedican a la parte asistencial. Hay bastante gente que se dedica a la parte de investigación que nos permite profundizar pues, en algunos de los temas que os voy a contar a continuación. El enfrentarse a un tema actualmente relacionado con COVID es manejar un montón de información. Es decir, ayer, bueno, pues terminando de preparar la presentación, pues entré en PubMed, vi cuántas publicaciones desde que se inició la pandemia han salido o se han publicado en relación a la COVID y cuántas tenían relación desde que, bueno, existen registros en PubMed con las palabras de resistencia a antimicrobianos. Fijaros, casi 250.000 publicaciones en COVID en apenas pues 2 años y algo, 2 años y un mes, y tenemos pues en resistencia a antibióticos pues casi 330.000 publicaciones. Y si empezamos a poner pues las palabras de COVID con resistencia a antibióticos de distintas formas o con coinfecciones y superinfecciones, pues tenemos también un ingente número de publicaciones. Por lo tanto, manejar esta información cada vez se vuelve más problemática. Hay metaanálisis, hay revisiones que nos evidencian que ha habido un aumento de resistencia en relación a la pandemia y a la evolución de la misma. Sí quería compartir con vosotros los datos de mi hospital. Estos son los casos que hemos ido atendiendo, pacientes que han ido ingresando pues, en las distintas olas. Se ve claramente bueno, cómo ha ido evolucionando la primera ola, como en todos los hospitales. Probablemente esto nos superó en cuanto a pacientes. Y una llamada de atención a lo que es el cuadrito que veis a la derecha, es decir, esto es la mortalidad de los pacientes que hemos ido atendiendo, es decir, que no podemos despreciar la importancia de lo que es la pandemia en lo que es la carga de la enfermedad. Pero ya centrándonos en los aspectos relacionados con resistencia a antibióticos, hay muchas discusiones. ¿Ha aumentado la resistencia? ¿Ha disminuido la resistencia por el motivo de tener pues, esta pandemia de COVID? Hay artículos interesantes como estos que veis aquí, publicados en el Journal of Antimicrobial Resistance, que se publicó en septiembre de 2020. Estábamos al final del primer año de la pandemia, donde algunos autores adoptan la posición de sí ha habido un aumento de resistencia o puede haber un aumento de resistencia y otros que decían absolutamente lo contrario, que no iba a haber un aumento de la resistencia a los antimicrobianos. También se han publicado numerosos artículos. Aquí he recogido algunos de ellos de revisiones o de análisis conjuntos, de metaanálisis. Algunos de ellos han sido aportaciones de mi propio grupo, focalizándonos específicamente en las unidades de cuidados intensivos. Lo cierto, y lo veréis a lo largo de la presentación, es que la COVID-19 ha supuesto un mayor uso de antimicrobianos y también, de alguna forma, aunque no siempre en todas las instituciones, ha habido un insuficiente control de infección. Esto ha sido, evidentemente, por el mero hecho de estar atendiendo a pacientes COVID en una situación de desbordamiento de lo que podía ser la atención a los pacientes en general. Y esto, de alguna forma, pues, ha creado una presión selectiva sobre la ecología microbiana de lo que existe ya en el hospital y también se ha producido un incremento de lo que se denominan las superinfecciones. Aquí tenemos que diferenciar dos situaciones, a las cuales me iré refiriendo también a lo largo de la presentación, que es lo que consideramos en un paciente con COVID, que no se diferencia mucho de cualquier otro paciente que ingresa en el hospital. Tendríamos una situación de coinfección, el paciente acude al hospital con su COVID y este paciente puede tener
una infección por otro tipo de situación. Puede ser un bronquítico crónico con una infección respiratoria crónica o una colonización, o puede tener una coinfección vírica en ese paciente, y luego tendríamos las superinfecciones o las infecciones secundarias, que estas son las clásicamente asociadas a la atención sanitaria mientras que está ingresado el paciente, y que estas probablemente son las que mayor importancia tienen en cuanto a la resistencia a los antimicrobianos. Uno de los primeros artículos que nos alertaba de esta situación fue publicado en el Clinical Microbiological Infection por el grupo de Alex Soriano, Carolina García Vidal, la primera autora, donde ya nos decían que aproximadamente el 40% de los pacientes que ingresaban con COVID podía tener una infección comunitaria asociada, y que casi el 60% de estos pacientes podía adquirir pues, una infección nosocomial durante su ingreso, incluyendo también infección respiratoria. Pero en este artículo también nos dicen que el impacto que tenían, al menos en aquel entonces, en las resistencias y en las multiresistencias no eran excesivamente grandes. Solamente encontraban 7 pacientes con infecciones por bacterias multiresistentes, y uno, bueno, pues profundizando un poquito más en el artículo, pues están asociadas más a los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Un metaanálisis que me llamó la atención fue este que se publicó en el año 2020, ya a final. Recordar también al inicio de lo que sería la pandemia, donde con los artículos que se habían publicado hasta ese momento, la experiencia que existía, nos dicen que en el ingreso pues tendríamos aproximadamente 3,5% de pacientes con infecciones, con infecciones secundarias pues aproximadamente un 14%, y que el uso de antimicrobianos estaba estimado en un 70%, y por lo tanto, si en total los pacientes que estaban infectados pues por otra causa distinta de COVID era un 7% aproximadamente de media, teníamos un exceso de uso de antimicrobianos, y esto indudablemente pues puede tener, y así ha sido, un impacto en el desarrollo de resistencias o en la, que podríamos decir, la exacerbación de problemas que pudiesen estar presentes en ese momento en los hospitales. Algunos otros artículos que así lo reafirman es este que se publicó en el año 2021, donde nos hace un análisis estableciendo distintas unidades del propio hospital, considerándolo globalmente, y es en las unidades de cuidados intensivos donde mayores problemas aparecen en cuanto a resistencias, y ya nos dicen y nos alertan en este trabajo que las bacterias serían aquellos microorganismos que más problemas tendríamos. También nos aparecen aquí los hongos. Los hongos probablemente han tenido mayor importancia conforme ha ido avanzando la pandemia, pero esto ha sido sencillamente por el tipo de tratamientos que se les ha ido dando a los pacientes en este caso. Un aspecto, y que no voy a tratar yo en este caso, es la heterogeneidad de las técnicas que se han ido utilizando para describir estas infecciones en los pacientes con COVID. En algunos casos eran simplemente los cultivos microbiológicos, pero en otros casos llegaban a utilizar también paneles múltiples que permiten ver pues, esas coinfecciones o esas infecciones por bacterias, por hongos y también por virus. Un artículo que me llamó la atención fue este, donde se comparaban aquellos pacientes que ingresaban en las unidades de cuidados intensivos, que tenían pues otros problemas diferentes del COVID, con los que ingresaban por COVID. Lo que se vio en este artículo son todos pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, que aquellos que tenían COVID tenían una infección por bacterias o una infección bacteriana, estas sobreinfecciones mucho más precoz que aquellos pacientes que no ingresaban por una situación de COVID, es decir, que sería un factor de riesgo para adquirir una infección, y como son pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, pues también infecciones por bacterias multiresistentes. Este es otro artículo también que analiza pues, una situación similar en aquellos pacientes que están ingresando en los hospitales con COVID, y lo que nos enseña este artículo es que aquellos pacientes que tienen superinfecciones tienen mayor probabilidad de morir, tienen un mayor tiempo de estancia hospitalaria y también tienen un mayor tiempo asociado a ventilación mecánica. Todos ellos sabemos que son factores de riesgo para tener infecciones por bacterias multiresistentes. Muchas veces nos focalizamos en lo que es la infección respiratoria,
Pero en este artículo que se publica ya en noviembre del año 2021, es decir, estamos en el segundo año de la pandemia, prácticamente al final, donde recoge experiencia anterior, es una serie bastante grande, nos deja de manifiesto que la infección respiratoria es aproximadamente un 30, un 40%, pero que hay otro tipo de infecciones que están también presentes en estos pacientes, infecciones urinarias, bacteriemias o incluso pues, infecciones de piel y tejidos blandos. Pero también este artículo lo que nos hace referencia es ese exceso de utilización de antimicrobianos que aparecía en el metaanálisis que comentaba al principio. Un metaanálisis también interesante, es una revisión y un metaanálisis donde nos dice cuáles son los antimicrobianos que se han utilizado pues, durante ese primer año de la pandemia, qué sería lo que mayor presión selectiva estaba ejerciendo sobre las bacterias hospitalarias. Aquí hacen diferencia en distintas áreas geográficas. No toda la utilización de antibióticos ha sido homogénea en todos los países. Por ejemplo, en los países asiáticos, en China, tendrían mayor utilización de fluorquinolonas y en otros países, como en Europa o como en Norteamérica, este artículo recoge de los primeros años, del primer año de la pandemia, lo que nos hace referencia es a un exceso de utilización de macrólidos. Recordar que en aquellos momentos la utilización de acitromicina era prácticamente una práctica universal en los pacientes que tenían COVID y que ingresaban en los hospitales. Pero lo que sí nos hace referencia también este artículo es que el epicentro precisamente de la utilización de antimicrobianos está precisamente en las unidades de cuidados intensivos, donde mayor probabilidad de emergencia de bacterias multiresistentes tenemos en cualquier tipo de pacientes. Otro artículo que también yo creo que es interesante es este que apareció en el Clinical Infectious Disease. En este caso, lo que nos hace referencia este artículo es en un área geográfica concreta, en un estado en los Estados Unidos, en Michigan, nos indica que a pesar de ser todos de una misma red hospitalaria, había grandes diferencias en la utilización de antimicrobianos. Y esto yo creo que también es una tónica si hacemos un análisis, pues, por ejemplo, en España o en el resto de los países de Europa. No en todos los hospitales, no en todos los países, esa utilización de antimicrobianos ha podido tener el mismo efecto. Pero sí es cierto que ha habido un exceso de uso de antimicrobianos, sobre todo los de amplio espectro. ¿Y qué ha ocurrido en España? Estos son datos extraídos del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos. Tiene una herramienta donde uno puede entrar y puede visualizar cuáles son los antibióticos que se han utilizado a lo largo del tiempo. El objetivo no ha sido, evidentemente, la COVID, sino el tener datos de consumo, de utilización de antimicrobianos, el uso y el consumo, y uno puede obtener pues, gráficas como esta, donde he extractado pues, lo que sería el consumo hospitalario y el consumo en la comunidad. En la comunidad hubo una disminución drástica. Esto queda todavía por analizar cuáles son las consecuencias de esta disminución, aunque probablemente fue una disminución corta en el tiempo para poder a lo mejor haber tenido un efecto en cuanto a la disminución de resistencia a antibióticos y en esas coinfecciones de estos pacientes, pues podría haber tenido alguna relevancia, pero lo que sí es cierto es que nuevamente aquí se ve un pico coincidiendo con ese primer pico de la pandemia, donde se produce pues, un aumento de ese consumo de antimicrobianos. Algún ejemplo, los macrólidos, nuevamente, vuelvo a repetir que los macrólidos se utilizaron como práctica habitual en aquel primer pico de la pandemia, pero también antibióticos de amplio espectro, como podrían ser las cefalosporinas de tercera generación, también sufrieron un aumento. En la parte de la derecha de la gráfica podéis ver cómo se ve ese primer pico y también un segundo pico coincidiendo con ese aumento de pacientes atendidos por COVID en una segunda ola. Esto evidentemente tiene unas consecuencias en mortalidad o tiene unas consecuencias en duración de la estancia. Aquí se maneja una base de datos amplia de pacientes en Estados Unidos y fijaros cómo en esos pacientes, si uno estructura aquellos que reciben un tratamiento adecuado
por un tratamiento inadecuado, aquellos que son coronavirus positivos tienen mayor mortalidad y tienen mayor estancia hospitalaria y, por lo tanto, nuevamente son factores de riesgo para adquisición de bacterias multiresistentes. ¿Soluciones? Pues soluciones se han puesto muchas en las publicaciones en cuanto al manejo de esos pacientes, en cuanto al control de lo que es la infección hospitalaria y también a la utilización de las prácticas de los programas de uso racional de antimicrobianos, los stewardship, para mejorar el uso de antimicrobianos y disminuir esa presión selectiva. ¿Y cuáles son las evidencias? Nos podemos encontrar evidencias que nos hablan de una disminución de la resistencia a los antimicrobianos. Hay publicaciones en este sentido en relación a microorganismos multiresistentes o ya algunos específicamente que hablan de enterococo resistente a vancomicina o de Acinetobacter baumannii. También nos hablan de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina o medido en lo que sería la aparición de infección por Clostridioides difficile. En todos estos artículos lo que sí nos hace una referencia es que se reforzaron los que eran las medidas de control de infección, las precauciones en cuanto al manejo de estos pacientes y que esto, al menos en estos casos, tuvo un efecto positivo en cuanto a la disminución de la resistencia a los antimicrobianos. Lo que sí es cierto es que existen también artículos, probablemente más, que son los que nos hablan del incremento de la resistencia a los antimicrobianos en los pacientes con COVID, focalizados fundamentalmente en los gram negativos, focalizados en las enterobacterias productoras de carbapenemasas, también en las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y en aquellas que son resistentes a las quinolonas. Y un aspecto que nos ha interesado a nosotros particularmente es el aumento de la resistencia a los últimos antimicrobianos que han sido incluidos en el arsenal terapéutico, como son las asociaciones de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, a los cuales me haré referencia a continuación. Nuevamente de esa base de datos de Estados Unidos, esto está tomado de un póster presentado en el año 2021 en el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, donde nos alertan precisamente el aumento de esas cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido con resistencias a las quinolonas y también el efecto que se produce en Klebsiella pneumoniae en bacterias que también producen beta-lactamasas de espectro extendido. Por lo tanto, podríamos decir que hay un impacto positivo en cuanto al desarrollo de resistencia a los antimicrobianos. ¿Y qué es lo que ha pasado en países concretos? Esto, por ejemplo, es lo que sucedió en Italia. Todos sabéis que Italia es un país que tiene una ecología particular en el sur de Europa en cuanto a la producción de carbapenemasas. Ellos tienen predominancia o un predominio de carbapenemasas de tipo KPCs y ellos observaron un aumento de este tipo de infecciones producidas por enterobacterias productoras de carbapenemasas, que pasó de una proporción pues aproximadamente del 7% en el año 2019 a un 50% en el periodo de marzo-abril, coincidiendo con el primer pico de la pandemia. También en Estados Unidos, en un hospital, alerta precisamente de la aparición de brotes por carbapenemasas de tipo KPC, pero que tenían asociadas mutaciones en su secuencia y como consecuencia de estas mutaciones tenían pues, un desarrollo de resistencia a ceftazidima avibactam. Hay muchísimas más publicaciones que nos alertan precisamente de estos problemas, del aumento de las cepas productoras de carbapenemasas y nos hablan de un cambio de epidemiología durante la COVID-19 con un incremento de la prevalencia de cepas productoras de carbapenemasas de tipo KPC y yo creo que esto ha sido una tónica en distintas instituciones. Esto mismo hemos podido ver nosotros en nuestro hospital. Esto es un trabajo pues, liderado por el doctor Pintado de Enfermedades Infecciosas y la doctora Patricia Ruiz Garbajosa de nuestro propio servicio de microbiología, donde el análisis que quisieron hacer era comprender cómo eran las enterobacterias productoras de beta-lactamasas en los pacientes con COVID-19. Había factores predisponentes que son los habituales que aparecen en las bacterias multiresistentes, pero lo que sí observamos es que teníamos un cambio en la ecología. Nuestro hospital ha sido predominantemente un hospital
con cepas de enterobacterias productoras de carbapenemasas de tipo OXA48, y lo que nos aparece en la serie de los pacientes con COVID es que tenemos pues, un porcentaje importante superior a lo que teníamos anteriormente de cepas productoras de KPCs, que estimamos pues, aproximadamente en un 55%. Si nos vamos a los datos de análisis de consumo de antimicrobianos, facilitado por el servicio de farmacia de nuestro hospital, lo que sí pudimos ver durante este primer año de la pandemia, tenemos que analizar qué es lo que ha ocurrido en el segundo año de la pandemia, fue un aumento del uso de antimicrobianos de amplio espectro, de las cefalosporinas de tercera generación. También observamos acitromicina, pero esto la razón era evidente por estar en los protocolos de manejo de los pacientes con COVID. Y lo que sí observamos también fue un aumento de la utilización de ceftazidima avibactam. Recordar que en aquel momento no teníamos disponible ceftolozano tazobactam y probablemente muchos de los tratamientos que podían haberse beneficiado de tratamiento con ceftolozano tazobactam se derivó a la utilización de ceftazidima avibactam. Sí pudimos hacer en nuestro hospital, no paramos de hacer los estudios de vigilancia epidemiológica, los cultivos de vigilancia epidemiológica a lo largo de todo este tiempo de la pandemia, y eso nos permitió pues, precisamente analizar qué ecología teníamos en los pacientes que tenían esas infecciones en general en el hospital, y pudimos ver nuevamente pues, ese aumento de cepas productores de carbapenemasas, de Klebsiella pneumoniae y de cepas productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Por lo tanto, teníamos un efecto en el aumento de las resistencias de bacterias multiresistentes. Analizando ya específicamente los perfiles de sensibilidad de estas bacterias, de las Klebsiella pneumoniae en nuestro hospital a lo largo de estos años, en el impacto que podía haber tenido en el año 2020, observamos también un aumento de la resistencia a ceftazidima avibactam, que cuando profundizamos el por qué estas cepas pues, eran resistentes a ceftazidima avibactam, vimos que se asociaban con un clon específico, un clon de alto riesgo, el ST307, y que tenía mutaciones en su secuencia de la carbapenemasa que producían, que eran carbapenemasas de tipo KPC. Simplemente un recordatorio, los clones de alto riesgo son bacterias que pertenecen a una especie determinada que están altamente especializadas para colonizar y persistir en el ambiente y en los pacientes, y por lo tanto tienen más facilidad de adquirir mecanismos de resistencia. No necesariamente son más virulentas, podríamos considerar a lo mejor la virulencia esa persistencia y esa mayor capacidad de adquirir esos mecanismos de resistencia. Un recordatorio también de lo que es el clon ST307, se le conoce pues, desde los años 90 por estudios retrospectivos, ha ido adquiriendo resistencia a lo largo de los años, resistencia a cefalosporinas de tercera generación, de carbapenemasas de espectro extendido, resistencias a quinolonas, pero lo que ha emergido en los últimos años es precisamente esta resistencia a los carbapenémicos, no solamente por las carbapenemasas de tipo KPCs, sino también por otro tipo de carbapenemasas, por ejemplo, las OXA48. Y en los últimos años pues, ha devenido pues, una mayor importancia en cuanto a la aparición de esas mutaciones en la secuencia de las carbapenemasas de tipo KPCs y aparición de la resistencia a ceftazidima avibactam. Curiosamente, lo que se produce en este tipo de cepas, que tienen inicialmente una sensibilidad a ceftazidima avibactam y una resistencia a los carbapenémicos, es lo que denominamos la sensibilidad colateral. Se vuelven resistentes a ceftazidima avibactam, pero recuperan la sensibilidad a los carbapenémicos. Esto lo hemos comunicado en distintos congresos a lo largo de la pandemia, y lo que hemos observado también al final en estas cepas, recordar que tienen una mayor persistencia, una mayor capacidad de desarrollo de resistencia, es también la resistencia a otros antimicrobianos de reciente, si queréis, introducción, como es el cefiderocol. Esto tiene consecuencias en lo que es el manejo de lo que es el control de la infección, tiene también consecuencias para el propio laboratorio en cuanto a su detección. Esto lo acabamos de publicar en marzo de este año, donde pues, incluimos pues, una serie de pacientes que tienen estas variantes de KPCs
de Klebsiella pneumoniae del clon ST307, donde precisamente alertamos de que existen algunos sistemas que podrían no ser útiles para su detección en el laboratorio, otros que utilizamos son perfectamente válidos, como son las inmunocromatografías, y también que en el análisis de esos perfiles de sensibilidad se producen este fenómeno que se denomina de sensibilidad colateral, que es resistencia a un tipo de antimicrobianos, en este caso es ceftazidima a avibactam, y se recupera la sensibilidad a otros como es el imipenem o la asociación de imipenem-relebactam, o también podría ser meropenem o asociación de meropenem-barbobactam. Como conclusiones de lo que os he querido transmitir a lo largo de la presentación es que hay un aumento de esas superinfecciones, que probablemente este aumento de las superinfecciones pues son algunas de las causas que puedan estar asociadas a esta mayor mortalidad, a un exceso de lo que es también esa estancia hospitalaria de estos pacientes, que hay un claro incremento del uso de antimicrobianos en los pacientes y que por lo tanto esto sería un motor en cuanto al desarrollo de resistencia a los antimicrobianos en bacterias que pueden estar presentes en la ecología. Yo creo que no podemos negar que ha habido un aumento de las carbapenemasas, al menos en nuestra institución sí lo hemos visto, con ese cambio epidemiológico de lo que veíamos anteriormente, que era OXA48, ahora un aumento de las KPCs, y que este aumento de las KPCs se ha producido no solamente por las KPCs, que podríamos decir clásicas, sino aquellas que tienen mutaciones en sus secuencias y que tienen consecuencia por un fenómeno que denominamos de sensibilidad colateral, y que aquí se abren también pues nuevas expectativas de lo que es la posibilidad de tratamiento con nuevos antimicrobianos. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, y bueno, pues estoy encantado de responder a las preguntas que me podáis hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muy bien. Presentación, caso fantástico de todo el impacto que puede tener en la resistencia a los antibióticos. Si tenemos alguna, veo que bien a través del chat o los que estáis aquí presencialmente, si tenéis alguna pregunta para hacer a Rafa. Pero mientras tanto, Rafa, me ha llamado la atención que ese aumento de las KPCs, ¿no?, en detrimento de otros mecanismos de resistencia, ¿a qué piensas que se pueda deber, ¿no? Bueno, la causa específica, la verdad es que no te la puedo concretar, Antonio. Probablemente nuestro hospital, la verdad es que no nos... Es decir, tenemos una ecología compleja. Esto lo hemos comunicado en distintos artículos o en distintos congresos, donde inicialmente empezamos teniendo pues BIM, luego tuvimos KPCs, aquellas KPCs pues perdieron un poco su importancia, luego volvieron a aparecer, o aparecieron, mejor dicho, las OXA48, pero no nos quitábamos de encima las BIM y las KPCs. Y probablemente, bueno, lo que ha ocurrido ahora es que esas cepas que a lo mejor tenían beta-lactamasas de espectro extendido han adquirido KPCs en clones que son muy exitosos, y que ha habido una presión selectiva por ese exceso o esa utilización de antibióticos de amplio espectro, y ahí sí hemos tenido pues esa explosión de las cepas con KPCs que probablemente teníamos en nuestro hospital, por encima de otro tipo de cepas con carbapenemasas, como pueden ser las OXA48. Probablemente a lo mejor teníamos que analizar también cuál es la sensibilidad específica de estas KPCs, cepas productoras de KPCs, o versus las que tienen OXA48. Las OXA48 muchas veces no tienen una expresión muy alta, y probablemente a pesar de tener una carbapenemasa podrían seguir siendo sensibles a los antibióticos de amplio espectro, incluyendo los propios carbapenémicos, y eso probablemente también pues a lo mejor ha tenido un efecto en este cambio ecológico. Pero repito, estos son hipótesis que tenemos que demostrarla con datos de consumo, específicamente en las distintas unidades. ¿Alguna cuestión? Un poco en relación con esto, ¿no?, con las causas, digamos, que puedan tener los tratamientos que se han utilizado de la pandemia, no solo a nivel cuantitativo, sino incluso cualitativo, ¿no? Por ejemplo, el uso muy grande de macrólidos al principio. Si piensas que pueda tener algún papel en la resistencia en gran negativo, más allá de la obvia que pueda tener, ¿no?, de patógenos realmente intrínsecamente sensibles a macrólidos, pero sí puede haber
algún efecto que haya podido cambiar la ecología. Nosotros hemos visto algún caso, ¿no?, raro de mecanismos de resistencia mediados por bombas en pseudomonas a nuevas combinaciones, por bombas que se seleccionan con acitromicina, por ejemplo. O sea, no sé si piensas que pueda tener eso algún papel. Bueno, lo que es el impacto en pseudomonas nosotros no lo hemos llegado a analizar. Probablemente es uno de los patógenos donde tiene mayor interés, precisamente por el componente de la resistencia asociada a bombas. En Klebsiella pneumoniae a lo mejor tendría menos importancia y probablemente la relevancia no sería mayor. Es decir, muchas veces decimos que aquellos antibióticos que no tienen actividad sobre las distintas bacterias no tienen un impacto ecológico. Lo que pasa es que todos sabemos que un microorganismo puede ser sensible o resistente dependiendo de las concentraciones a las cuales está sometido, y no se descarta que pueda haber pues esas ventanas de selección donde tendría pues alguna importancia. Yo coincido contigo, Antonio, que probablemente en pseudomonas es donde tendría mayor efecto. Nosotros no hemos encontrado o no lo hemos buscado esa correlación con Klebsiella pneumoniae, que es donde más nos hemos focalizado. Muy bien, muchas gracias. Todavía no me acabo de despertar aquí en el público. ¿No tenéis última oportunidad para hacerle alguna pregunta a Rafa? Y pues no la veo, yo preguntas en el chat. Estoy buscando, pero veo muchas conexiones, pero preguntas no veo ninguna. Así que si no hay más preguntas, agradecerte, Rafa, de nuevo el habernos acompañado esta mañana. Y bueno, muchas gracias y hasta pronto. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y espero que la próxima estar con todos vosotros allí. Muchísimas gracias. Esperamos. Gracias. Gracias.